Atento, van a ver un cuadro de violencia también de último momento, todo esto que estaba contando recién Hugo. Ahí tenés Colombia, después tenés Bolivia, después tenés Chile. ¿Y quién más se suma? Protestas ahora en todos lados, Hugo. Exactamente. Bueno, la novedad tiene que ver con Colombia. Atención que no es solamente Cali, estamos chequeando información desde ese país. Todo comenzó por el toque de queda en Cali a partir de las manifestaciones que, generaron la decisión por parte de Maurice Armitage, el alcalde de Cali, del toque de queda, un hecho inusitado después de un paro, pero atención que esto es el límite a partir de reclamos que se vienen suscitando por 134 campesinos asesinados. Epa. En el reclamo que se está haciendo por la flexibilización laboral en ese país y el desgaste de Iván Duque, el presidente de Colombia, que está en una encerrona. De nuevo, el reclamo social de estudiantes, de sindicatos y de indígenas. No la tiene el fácil, movimiento Duque. obrero está reclamando, se produjeron distintas manifestaciones violentas en Cali y a partir de eso el toque de queda impuesto para las 19 horas. La gente no puede estar por la calle a partir de ese momento, pero atención, Mauro, que también se detectaron bloqueos en el transporte en Bogotá, por ejemplo, y en otras ciudades como Medellín. La situación de Colombia es nueva en el escenario de un territorio regional complejo. Hasta hace 10 minutos hablábamos de Bolivia con imágenes nuevas, que era un espanto. Sí. Dejamos de lado Chile, que también hay marchas otra vez. Ingresamos en Colombia ahora, ideal para estos invitados cracks que tenemos para explicar de qué se trata. Celeste, Néstor, el profesor Escudé, Silvina Martínez y demás, la doctora y demás. Celeste, empezamos, por favor. ¿Qué estás viendo ahí? Buenas tardes. Recién cuando escuchábamos antes del corte, me parecía importante marcar que se daba toda esta protesta en el marco de un paro general que, como en el resto de América Latina, se ha planteado en contra de las políticas que llevan adelante de precarización de la vida los distintos gobiernos como títeres del Fondo Monetario. Hay que decir que, por ejemplo, en Colombia, más del 50% del Producto Bruto Interno es lo que representa la deuda externa, cuando están queriendo avanzar con reformas jubilatorias, aumentando la edad para jubilarse, precarizando el salario para que cobren menos del 75% de lo que cobra hoy. O sea, me parece que hay una relación directa con todos los procesos que se están dando en América Latina. No aparecía Colombia, el radar no estaba. Pero tampoco parecía Chile hace No, eso es 34 días atrás, Eso es peor. cuando se marcaba que era la economía a seguir y donde se mostró que siguen aplicando una gran... Ahora vuelvo, está bien, Celeste. Decime, Néstor, lo tuyo, tu opinión. Quiero llegar a Escudé con eso, dale, ¿ves? Sí, vamos a agregar que desembarca en América Latina el despertar de los pueblos, rebeliones populares, obreras, campesinas, que ya tienen expresión en otros lugares del mundo, particularmente en los países árabes, en Medio Oriente. Ha caído el gobierno de Líbano, tuvimos Argelia, tuvimos Irán, tuvimos Irak. Y América Latina, hay poca información, pero en Haití hace 2 meses que la gente no sale de la calle. Está completamente aislado el presidente Juvenal Moïse, con solo el apoyo norteamericano. Ya no tiene ningún apoyo. Es un empresario bananero. Pero estuvo Ecuador. Y hoy debuta el paro general. Empezó Ecuador. Claro, en un punto... Bueno, Haití viene de más atrás. También hubo Puerto Rico, la también. Nicaragua, Es un país paupérrimo, la Haití. Nicaragua de Ortega, Mauro, que fue el primer capítulo de un ajuste del FMI, antijubilatorio. Entonces, lo que quiero poner de relieve en este primer concepto es que debuta un cuadro de rebeliones populares en una América Latina donde se empieza a sentir con todo la crisis capitalista Déjame que le pregunte al mundial. profesor Escudé, así hablamos todos. Bienvenido y muchas gracias, ¿eh? Al contrario, Mauro. Está bien lo que están diciendo los muchachos, los amigos. ¿Qué está pasando en la región, básicamente? Bueno, yo creo que lo que está pasando en la región es algo que es esperable, porque, digamos, América Latina es una región muy, pero muy particular, mundialmente hablando. Digamos, y padece una especie de contradicción agridulce. Por un lado es, y esto es algo que la gente repara poco, es un paraíso. Es un paraíso porque, por la relativa ausencia de guerras interestatales, ¿no? Mientras en otras partes del mundo las guerras interestatales son fenómenos frecuentes
que matan a millones de personas, eso en América Latina prácticamente no pasa, ¿no es cierto? Es decir, digamos, tener una casa en Buenos Aires acarrea menos riesgos que tenerla en Frankfurt. Es decir, porque en Europa en cualquier momento se arma otra vez. 2 veces en el siglo XX los europeos destruyeron toda su propiedad. Eso no sucedió nunca en nuestra región. Ahora, por el otro lado, ¿cuál es la contradicción? Y la contradicción es que América Latina tiene la concentración de ingresos más grande de todas las regiones del mundo. Es decir, hay heterogeneidad, hay algunos países donde la riqueza está más concentrada que en otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, a pesar de las políticas regresivas que hemos tenido con este gobierno que está terminando, en la Argentina tenemos un índice Gini de solo 41, que está bastante mal, pero en comparación con otros países latinoamericanos está bastante bien, ¿no? Es decir, Chile tiene un índice Gini de 46. El índice Gini es un índice que mide la concentración del ingreso. Yo sé que usted, Mauro, lo sabe, pero sí, lo sé, el público no necesariamente lo conoce. Está muy bien que lo cuente. Claro. Es decir, cuanto más alto es el índice, mayor es la concentración. Cuanto más bajo es el índice, mayor es la equidad, mayor es la igualdad. Es decir, y entonces estas cosas, estos fenómenos que vemos de levantamientos, de masas... Muy violenta, muy violento. Sí, muy violento. Es bastante no es violento, marcha, pero es bastante violento, Mauro. Es bastante violento. Pero cuando las cosas que han pasado en Bolivia son terribles, y cuando vemos que ninguna contabilidad de muertes nos da más de 40, es una pavada en términos mundiales. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Permiso que le pregunto a la doctora Martínez, que se va a incorporar a la política. Deja el derecho, bienvenida, che. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y no te asusta todo esto que está contando Escudé y los muchachos? Sí, obviamente me asusta. Esto no es la política, esto es otra cosa. No, es otra cosa, pero también la política está metida. Me parece que, coincido con lo que plantean en cuanto a las desigualdades y lo que está viviendo América Latina en general, pero también coincido en relación a la violencia extrema que estamos viendo en estas manifestaciones, y me cuesta creer que esta violencia extrema y de golpe organizados en diferentes países sea una casualidad, ¿no? Y me parece que, no es casualidad. Claro, detrás de todo esto hay una organización un poco más grande, internacional, que fogonea parte de estos reclamos, o no estos reclamos, sino esta forma salvaje de reclamar, que me parece que es lo que tenemos que advertir nosotros en la Argentina, y ojalá no seamos un lugar próximo de estos conflictos. La Argentina hoy no es violenta, según lo que estamos viendo. Por eso, comparado con Bolivia, claro. Comparado con Bolivia, como decía Escudé, es un paraíso. Exacto. Pero las violencias de Bolivia y de Chile son antitéticas. Si existe alguna organización que está detrás de esto, la organización que está detrás de la violencia chilena es completamente diferente a la que está detrás de la violencia boliviana, ¿no? Entonces, el denominador común es que hay violencia. Pero digamos, no podemos realmente especular respecto de una gran organización, ¿no es cierto?, que está produciendo estas cosas. Es una completa ficción, Mauro. Yo lo escuché a Pichetto. En la campaña electoral dijo que lo de Chile eran agitadores cubanos. Una cosa desopilante. Desopilante. Pero está, este criterio lo volvemos a escuchar. En cambio, lo que está viendo el Partido Obrero es una reacción golpista y masacradora en Bolivia. Sí. Estamos hablando de 30 muertos. Un golpe de Estado. Centenares de... Un golpe de Estado, en regla. Tiene que haber más de 30 muertos, pero, seguro. Por supuesto. Seguro. Bueno, él acaba de hablar de cifras espantosas del gobierno colombiano, donde hay paramilitares matando líderes originarios, líderes sociales, líderes sindicales, actuando en connivencia con la violencia del Estado. Piñera entregó en un régimen de emergencia el control al ejército, después lo retiró y ahora ha puesto una legislación que agrava la represión. Tenemos el golpe en Bolivia, tenemos un Bolsonaro en Brasil que no es ajeno al golpe en Bolivia. Entonces la violencia nosotros la vemos de parte de esta línea estatal de represión, de golpismo, de derechismo, que no solo tiene un carácter de descargar la crisis sobre las mayorías nacionales, cosa que está generando las revueltas populares,
como bien dijo Escudé, tienen... el componente político es totalmente diverso. La tradición política chilena es muy diferente que la boliviana, que la ecuatoriana. Es decir, Haití, Colombia... No, acá hay una crisis capitalista y se está produciendo una polarización entre una derecha fuertemente represiva, fuertemente ligada, como dijo Celeste, al Fondo Monetario y a los planes de ajuste, y por otro lado, los trabajadores y los pueblos que se van levantando. Digo esto último, en Colombia se ha combinado la clase obrera, los sectores democráticos, de la diversidad, de todo orden contra una situación de opresión. Por eso ha sido tan masivo el paro en Colombia. Y Mauro, te agrego el dato que hubo un bombardeo hace poco del ejército. ¿Bombardeo? Sí, un bombardeo que generó al menos 8 muertes de chicos, todos menores. ¿En Colombia? En un presunto... Exacto, en un presunto campamento de la FARC. Y ahí generó la renuncia del ministro de Defensa, en ese momento Guillermo Botero. Sí. Y esto es un eslabón más de una cadena muy frágil que está poniendo la sociedad manifestando, entendiendo que los reflejos de lo que pasa en Bolivia y en Chile también son atendibles frente a una reforma laboral. En algún momento se habló de Costa Rica, ¿te acordás vos? Claro. No, es tremendo el efecto contagio que hay, ¿eh? Sí, por supuesto. Tremendo y peligroso. Es que el hilo conductor, me parece, en relación a este debate de la violencia y quién genera la violencia, es el propio sistema capitalista. Porque entonces, solamente así, entendiéndolo así, en el marco de esta crisis económica mundial, se comprende que hay procesos de lucha en todo el mundo, pero nosotros estamos abocados a lo que es América Latina. Pero después, si nos ponemos a ver, en el resto del globo hay procesos de lucha donde las rebeliones en contra de las políticas de ajuste salen, pero justamente por la violencia que genera las políticas de los distintos gobiernos representantes de un sistema que, por ejemplo, hablando de los datos en relación a los ingresos y cómo se reparte la torta, en Colombia está demostrado que el 1% se lleva el 50% de la riqueza del país. Entonces, en ese marco, me parece que es muy importante marcar que estas movilizaciones, estas rebeliones son justamente para dejar de que se siga precarizando la situación en la que vive la mayoría de la población. Y un dato más, que es la juventud, en la mayoría de los lugares que está a la cabeza de estos procesos, la juventud trabajadora, la juventud que sale a estudiar y demás, que creo que es un dato porque justamente son quienes ya ven que el futuro está completamente condicionado por estas políticas. Entonces, ahí me parece que es el eje de la violencia, quiénes son y no quienes salen a manifestarse. Cierra el profesor Escudé cerrando todo esto. Yo quiero preguntar una cosa fuera a la doctora Martínez después. Conclusión de todo esto que estamos viendo, ¿está de acuerdo con todo lo que dicen los muchachos? Yo estoy esencialmente de acuerdo. Mis matices serían seguramente diversos, pero esencialmente yo estoy de acuerdo. Mira, Mauro, yo creo que aquí digamos, están batallando dos modelos opuestos, ¿no es cierto?, acerca de cómo resolver este problema afín a la mayor parte de América Latina, que es el de los déficits fiscales, ¿no es cierto? Un modelo, que es el neoliberal, tira al 20% de la gente a la basura con la esperanza de que en algún momento haya derrame, ¿no? Es decir, eso casi nunca sucede. El otro modelo es el de aplicar impuestos que son considerados confiscatorios por quienes los sufren, por ejemplo, retenciones del 40% a las exportaciones agropecuarias, ¿no es cierto?, de modo de sacrificar lo producido por el capital de un 2% de la población para resolver el problema de fondo. Es decir, estos son los porcentajes son aproximados, por supuesto. Estos son los dos modelos y están en lucha a muerte en la Argentina, en Chile, en Bolivia. Así que, digamos, y es aquí donde lo que nos dicen del fondo, bueno, pues es verdadero, ¿no es cierto? Ahora cierro con esto, voy a un video de Bolivia de último momento. Quiero sacar a la doctora Martínez, que es abogada. No dije eso, muchachos. Pará, calma. Quiero hablar a la doctora Martínez, que es abogada, es otra cosa, pero ahora vamos a volver a lo de Bolivia. Ha sido sobreseído Bernie. ¿Usted sabía que había una causa? Yo no tenía muy claro. ¿De qué? ¿De corrupción?
Sí, por el tema, estaba relacionada con las cabañas que tenía Bernie en el sur y que también se las alquilaba a Lázaro Báez. Salió una nota de La Nación en su momento cuando se hablaba de los hoteles y bueno, a raíz de esta nota y de lo que se habló de las cabañas de Bernie es que se inició una causa por enriquecimiento. No sabía que se la habían cerrado, que había avanzado, digamos, y que se la habían cerrado. Ahora quedó último momento sobreseído. Bueno, así que, pero entonces no... habrá podido justificar, porque era él a nombre de él y de su esposa, habrá podido justificar... A nombre de él y la esposa. Claro, ellos venían de allá y habrán podido justificar de qué manera la... Como usted sigue esto paso a paso, esto acaba de pasar. Ahora cierro con usted. Último momento Bolivia, ¿y no? ¿Otro más de Bolivia están diciendo? Exactamente, Mauro, lo que está pasando en la región. Atención, contamos recién el toque de queda en Cali, otras manifestaciones también en Bogotá, en Medellín. Ciudades importantes que reclaman frente al desgaste de Iván Duque. Pero esto pasa ahora en Bolivia, en el Alto, en Sencata, un funeral masivo de los muertos a partir del golpe de Estado que movilizó a gente para que vaya a acompañar a esos ataúdes. Fue reprimido. Vemos las imágenes. Escuchemos. Sí, sí. Es un funeral. Un funeral, es impresionante la imagen porque los manifestantes dicen, después de caminar largas horas, que la policía no solo reprimió, sino que se quedó con los cajones de los muertos. Estas son las pruebas de los crímenes que están siendo denunciados frente a organizaciones de derechos humanos. Es un hecho más que se agrava y es una vuelta de tuerca en el peor de los sentidos, porque si la represión por parte de las fuerzas federales, a la del ejército, la denuncia de muertos, genera los funerales masivos y luego que se queden con los cadáveres que allí están velando de sus seres queridos y de los pobladores que por supuesto también acompañan estos rituales mortuorios, finalmente se están quedando con las pruebas de estos crímenes que por ahora no terminan de calmar la situación en un país que está en plena situación casi de guerra civil, Mauro. Tremendo, bueno, tremenda imagen sobre el final de esto. Ya está, muchachos, ahora vuelvo a todo eso, lo ponemos los títulos a las 6. Les agradezco a todos ya venido. Una cosa, diga, guerra civil fue la española, sí. 800.000 muertos. Sí. Y, bueno, es decir, no estamos en eso. No hay dos bandos, quiere decir. Los bolivianos quiere decir que no hay dos bandos. Yo hago un saludo todavía también. no son. Yo hago un saludo, Mauro. Dale, que en me tengo que Chile ir la al corte. consigna no fueron 30 pesos, son 30 años Sí. de alternancia de gobierno antineoliberales y neoliberales. La crisis es más profunda. Doctora, ¿se va a dedicar a... me dice que quiere ser diputada alguien? Me dijo un pajarito, ¿no? Pero es bueno saberlo eso, Sí, bueno, la verdad que una desilusión en las últimas elecciones y más allá de ser espectador y de aportar mi granito de arena desde la parte judicial, tengo intenciones de involucrarme en la política, a ver si se puede cambiar algo un poco más adelante. ¿Qué quiere cambiar? Tantas cosas, pero por lo menos por lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Uno solo diputado no va a ser, pero ojalá la gente acompañe y que podamos... Pero con el Poder Judicial, ¿lo que quiere cambiar usted? Entre otras cosas. Porque no anda bien. Y no anda muy bien, que digamos, hay muchas cosas que no andan. ¿La andan. preventiva, que eso es un cambio? En general no solamente tiene que ver con la preventiva, sino que la designación de los jueces, los juicios políticos, todo lo que tiene que ver, y las propuestas de mejora al Poder Judicial, que en realidad los distintos poderes políticos lo utilizan para captar a sus amigos, nada más. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, profe juez. Es un placer, Mauro. El placer es mío. Ojalá que venga lo más que pueda. Muy amable. Gracias, Celeste. Muchas gracias a vos por el espacio. ¿Pictrola te cargaron mucho de chico? De chiquito sí, pero ya me amorticé. Me decían vitrola, era más conocido. Ahora pero no si se la sabe. gente no sabe lo que es la No vitrola. sabe lo que es, ya no me carga. Hay gente tan nueva que dice pictrola, ¿por qué no van a cambiar? Por la vitrola. Pero no. Gracias, Néstor, muy amable. Gracias a vos. Cerramos para después hacer los títulos. ¿Qué falta? Cortito, Hugo. Bueno, vamos a seguir lo que está pasando en Colombia. Atención, toque de queda en Cali. La situación de Iván Duque, el presidente que se complica, está muy desgastada. En este momento hay distintos reclamos, tanto en Colombia como en Bolivia. Y por supuesto el escenario
de la justicia local y lo policial, de cada día en la Argentina. Mariana, para después, ¿qué nos falta? A las 6 de la tarde el presidente va a estar en lo que es la condecoración de egresados de Gendarmería. Es la actividad pública que tiene hoy el presidente Macri. Entonces vamos al corte rápido. Después de reunirse con su gabinete y definir la marcha atrás del aborto no punible. Vamos rápido al tema de Gendarmería. Lucio, para después del corte. Mauro, ¿te acordás de la CUNSA? Hay un ministro de No, hay un periodista que se llama la CUNSA. No, el ministro. Yo digo el ministro. ¿Ministro de qué país? De la República Argentina, No por sabía. supuesto. La CUNSA y Todesca, Jorge Todesca, director del INDEC, presentaron un proyecto de ley ellos le dicen ley de estadística para manejar el INDEC. La curiosidad que presenta el proyecto de ley cuando las comisiones para tratarlo están cerradas. Muy bien, todo eso lo contamos pegadito al último corte, después no queda más. Una hora de información pura, vamos. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.